En la serie de la que hemos estado hablando, hemos estado hablando acerca de el Evangelio. El Evangelio de Jesucristo está siendo agredido de diferentes maneras, de diferentes formas. Hoy con mucha frecuencia oímos de un evangelio que nos habla de la salud, de un evangelio que nos habla de las riquezas. Todo eso el apóstol Pablo le dijo a los Gálatas: tengan cuidado porque es otro evangelio. Quiero que vayan por favor a Gálatas 1. Versículo 6. Dice la Biblia: estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. La palabra evangelio tiene que ver con la traducción directa de evangelión, que quiere decir buenas nuevas. Así que cuando nosotros escuchamos algo diferente, puede ser algo nuevo, pero que está quitando la esencia del evangelio. Hoy con mucha frecuencia usted puede ir a los lugares aún indecibles para encontrar ropa, perfumes, relojes clonados. Es decir, que tiene todo lo que tiene el original, pero son excelentes copias, excelentes clones, pero no son lo que dicen que es. Desafortunadamente, en este asunto de la vida, y sobre todo de la vida cristiana, encontramos un sinfín de personas clonadas que se dicen ser cristianos, que se dicen ser nuevos creyentes, pero que algo en su vida no ha sucedido. No ha habido un nuevo nacimiento, porque aquel que nace de nuevo, lo primero que sucede es que va a tener un fruto diferente. Y Jesús lo dijo cuando hablaba, por ejemplo, de los falsos profetas. Él dijo: por los frutos los conoceréis. Cuando el apóstol Pablo le está diciendo a la iglesia de los Gálatas esta situación, fíjese lo que dice ahí el versículo 7 de Gálatas 1. No que haya otro, sino que hay muchos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Y dice Pablo: mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os he anunciado, sea anatema. Esto le estaba causando mucho dolor a la vida del apóstol Pablo, al corazón del apóstol Pablo, porque él había llegado a la iglesia, él había llegado a Galacia y se había quedado por mucho tiempo a vivir, a convivir y a enseñarles el evangelio. Y lo recibieron en una forma especial. Por eso cuando el apóstol Pablo dice: estoy sorprendido,
No sé qué sucedió. ¿Quién los embrujó? ¿Quién les dijo algo que no era el evangelio? Aquellos días, una de las religiones que siempre estaban contradiciendo lo que tenía que ver con el evangelio eran los judaizantes. Acuérdese que los judaizantes eran hombres y mujeres que promovían la ley mosaica, pero en el sentido de la ley muerta, de una letra muerta. No tenían la verdadera esencia, el espíritu viviente de la ley. Así que la gente empezó a guardar, por ejemplo, las lunas nuevas, los primeros días del mes. Y en algún momento el profeta Isaías dice esto: estoy harto, hablando Dios, de que ustedes siempre me traen lo que yo no les pedí que trajeran, porque podían traer para el holocausto ya no el cordero perfecto, sin mancha. No. Ellos les era fácil traer un cordero perniquebrado, tuerto, al fin que era un cordero. Y además era más barato. ¿Cuántas veces nosotros lo que Jesús nos pide tratamos de menguar el valor, de quitarle valor a lo que Jesús dijo, que nunca deberíamos de quitarle valor? Así que entonces Pablo, cuando empieza a hablar a la iglesia de los Gálatas, está hablando del evangelio de la justificación por la fe. Justificación por la fe. Y los judaizantes decían: no, eso no puede ser. Se necesitan las obras de la ley. Entonces Jesús constantemente estaba defendiendo este asunto y el apóstol Pablo estaba haciendo lo mismo. No solamente eran los judaizantes, también estaba el grupo de los saduceos, que incluso negaban que hubiera una resurrección. Por eso Pablo escribió en la primera carta de Pablo a los Corintios, en el capítulo 15, en la primera carta, escribe toda una homilía de lo que era la resurrección. Y les dijo: si Cristo no resucitó, vana es nuestra fe. Pero eso lo contradecían constantemente los saduceos. El otro grupo que también era muy severo en este asunto de la exposición de la palabra eran los herodianos. Así que para estos tres grupos la predicación del evangelio era un tropezadero, porque ellos sabían la ley mosaica. Por eso dice Pablo: para ustedes el evangelio es tropiezo. Pero para el mundo gentil, la Biblia dice que el evangelio era una locura. Era algo que dijo: ¿de qué estás hablando? Que ahora nuestras vidas pueden ser justificadas por la fe. Y vemos cómo Pablo entra en este asunto. Vaya al capítulo 4 de Gálatas. Intencionalmente algunas citas no aparecen en la pantalla, porque quiero que usted con más frecuencia use la Biblia. Si no, la tiene ahí toda nuevita y no la abre, ¿verdad?
Dice la Escritura en el versículo 12, Gálatas 4, 12. Vamos a ver este asunto. Os ruego, hermanos, que os hagáis como yo, porque yo también me hice con vosotros. Ningún agravio me habéis hecho. Pues vosotros sabéis que a causa de una enfermedad del cuerpo os anuncié el evangelio al principio. Y no me despreciasteis ni desechaste por la prueba que tenía en mi cuerpo. Antes bien me recibiste como a un ángel de Dios, como a Cristo Jesús. ¿Dónde pues está esa satisfacción que experimentabais? ¿Por qué os doy testimonio de que si hubieses podido, os hubiera sacado vuestros propios ojos para dármelos? Mas me he hecho pues vuestro enemigo por deciros la verdad. Tienen celo por vosotros, pero no para bien, sino que quieren apartaros de vosotros para que vosotros tengáis celo por ellos. Bueno es notar celo en lo bueno siempre, y no solamente cuando estoy presente con vosotros. Hijitos míos, por quien vuelvo a sufrir dolores de parto, hasta que Cristo sea formado en vosotros. Quisiera estar con vosotros ahora mismo y cambiar de tono, pues estoy perplejo en cuanto a vosotros. Si usted lee con mucha atención los primeros 11 versículos de Gálatas 11, Pablo les está dando una tremenda exhortación. Pablo está siendo muy severo en lo que ellos estaban practicando. Pero algo que yo siempre observo en las cartas del apóstol Pablo, que así como lanzaba una exhortación dura, firme, contundente, él siempre se distinguió por su forma tan amorosa de tratar a la iglesia. Y él siempre se dio cuenta que cuando había que atacar algún error, alguna desviación, siempre él lo veía como algo urgente y él le tomaba tiempo. Así que vemos a un Pablo que aquí está implorando, está en un asunto de agonía. Él no soporta que la iglesia de Gálatas se haya estado desviando. Él dice, no es así. Les exhorta y les dice, no pueden volver a ser esclavos. Ahora ustedes son hijos, pero no solo hijos, sino también herederos. Pablo les está abriendo su corazón. Por eso en el versículo 12 les dice, os ruego, hermanos, que os hagáis como yo, porque yo también me hice como vosotros. Y esta exhortación siempre la hace con respeto, con cariño, con amor. Mira cómo lo dice. Gálatas 2:16, vaya por favor ahí. Gálatas 2:16 dice, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo y para ser justificados por la fe y no por las obras de la ley. Por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Lo dice en el versículo 19 y lo dice así:
Porque yo por la ley soy muerto para la ley, a fin de vivir para Dios. Y mire en lo que dice el versículo 20. Estoy en Gálatas 2:20. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Pablo les insiste, arrojen esa idea. Esa idea no puede estar entre ustedes, que por medio de las obras de la ley seremos distintos, nos vamos a justificar delante de Dios. Pablo está diciendo no. Y cuando él mismo les dice, mira, yo también me hice como ustedes, él está diciendo, yo de la misma manera, en las obras que antes yo hacía, todo eso lo tengo por basura. Ahora mi justificación es por la fe. Y él decía, yo lo he hecho, yo estoy ahí, yo sé de qué les estoy hablando. Entonces él está presentando un ruego. Él les dice, deben de volver al punto de donde partieron cuando aceptaron el evangelio de la salvación, donde vino una plena libertad, donde ustedes fueron libres. No se vuelvan a ser esclavos de la ley, no se vuelvan a ser esclavos de hacer cosas para agradar a Dios. Pablo insiste en esa situación de un constante rechazo hacia ese punto. Ahora, vea usted el versículo 13 de Gálatas 4:13. Y les dice, pues vosotros sabéis que a causa de una enfermedad del cuerpo os anuncié el evangelio al principio, y no me despreciasteis ni desechasteis por la prueba que tenía en mi cuerpo. Antes bien me recibiste como a un ángel de Dios, como a Cristo Jesús. El apóstol Pablo les está recordando lo que había sucedido en ellos cuando él llegó a predicarles el evangelio. Él les dijo, miren, ustedes me recibieron en una forma honorosa. Ustedes no me rechazaron. Aquí cabe decir algo. La vida de Pablo había sido infectada por un problema muy severo de aquellos días. Algunos comentaristas bíblicos dicen que él había tenido un problema de malaria. Y lógicamente los medicamentos, la ciencia médica no tenía el avance que hoy tenemos, que hoy vemos. Así que como consecuencia de ese problema que había tenido cuando estaba en Listra y en otros lugares predicando, él había tenido ese problema de malaria, pero había quedado fracturado o más bien con un problema, se le había atrofiado el nervio óptico. Así que cuando la gente lo veía entrar a algún lugar, algunos incluso dicen que no era un hombre alto, que era un hombre de mediana estatura, que no era un hombre robusto, sino que era un hombre delgado. Así que imagínese con esta personalidad física que no calificaba para los estándares de los herodianos, de los fariseos o de los saduceos. ¿Qué sucedía? Para ellos era como un desecho de la sociedad.
Y cuando llegó a los Gálatas, fíjate lo que dice aquí: me recibieron. No se pusieron a preguntar si estaba yo condenado. ¿Por qué? Porque acuérdense que incluso en los días o en aquellos días estaba muy fresco el tema. Por ejemplo, si alguien tenía un problema de salud, inmediatamente se decía: seguramente un mal hiciste delante de Dios. Eso fue lo que le dijeron sus amigos a Job: confiesa tu pecado, ¿tan mal te has portado? ¿Por qué? Porque la presencia de una enfermedad en aquellos días era condenación, era que algo había sucedido y que por tal razón tenía ese problema. Incluso ese mismo pensamiento fue viniendo en época tras época. ¿Se acuerdan cuando Jesús llegó a un lugar donde había un enfermo? Sus discípulos se acercaron a Jesús y le dijeron: Jesús, ¿quién pecó, este o sus padres? ¿Por qué? Porque el problema de salud no solo podía ser por causa del que tenía la enfermedad, sino como una herencia de pecado, de maldición. Y Jesús dijo: no, ni este ni sus padres. ¿Y qué fue lo que sucedió? Para glorificar a Dios, dice la Biblia. Entonces, cuando el apóstol Pablo llega y lo ven en ese estado en el que él se encuentra, mira, dice la Biblia que lo recibieron. Versículo 14 dice: y no me despreciasteis, ni desechaste por la prueba que tenía en mi cuerpo, antes bien me recibiste como a un ángel de Dios, como a Cristo Jesús. ¿Qué había sucedido con los Gálatas? Que habían cambiado su forma de ver el evangelio y empezaron a escuchar otro evangelio. Así que entonces él les recuerda: mira, cuando yo vine a ustedes, ustedes me recibieron. Pablo no dice: prediqué el evangelio por el problema de salud que traía. No. Incluso en alguna ocasión él dijo: yo pedí a Dios que me sanara, que me quitara ese aguijón, y él me respondió: bástate mi gracia. Esto del cómo lo habían recibido a Pablo no se le había borrado de su mente. Incluso había personas que lo habían seguido, aún en sus prisiones, en sus luchas corporales, en las agresiones de la gente contra él. Mire, vea por favor 2 Timoteo. 2 Timoteo capítulo 3. Versículo 10 y 11. Dice el versículo 10: pero tú has seguido mi doctrina, conducta, propósito, fe, longanimidad, amor, paciencia. Y le dice Pablo a Timoteo: persecuciones, padecimientos como los que me sobrevinieron en Antioquía, en Iconio, en Listra. Persecuciones he sufrido y de todas me ha librado el Señor. Así que cuando llegaron ahí, esto no fue una excusa de verlo con una personalidad enclenque.
que su físico mismo de primera instancia no calificaba, sino que ellos le abrieron su corazón. Y por eso dice: no me despreciaste, ni desechasteis. La palabra griega que se usa ahí para despreciasteis es una palabra que incluso se considera como cuando alguien escupe a otra persona. Es decir, que si el rechazo Pablo lo hubiera vivido, a ese grado se hubieran atrevido a hacerle. Por eso él dice: y no me despreciasteis, ni me desechaste. Aun cuando viste que yo tenía un problema en mi cuerpo, me recibiste como un ángel. Por eso es que él estaba desconcertado. Por eso es que él decía: ¿qué fue lo que sucedió? Vaya por favor a Juan 9:2. De esto hace un momento comenté, pero sería bueno dejarlo ahí como referencia bíblica. Juan 9:2. Y le preguntaron sus discípulos diciendo: Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Ahora vea Hechos 28, que está muy ligado a este pensamiento, a que si algo tenía, que si un problema de salud tenía alguien, era seguramente por algo. Hechos 28:4. Está Pablo predicando y de repente sucede un accidente. Y dice el versículo 4 de Hechos 28: cuando los naturales vieron la víbora colgada de su mano, se decían unos a otros: ciertamente este hombre es homicida, a quien escapó del mar, la justicia no deja vivir. ¿Y qué le dijo Pablo a los Gálatas? Ustedes me recibieron como a ángel de Dios, como a Cristo Jesús. Los Gálatas habían experimentado una temporada de descubrimientos asombrosos, de gozo inefable, lleno de gloria. Pablo les dijo: ¿qué pasó con todo eso? ¿Qué sucedió? Versículo 15 de Gálatas 4. Gálatas 4:15. Dice: ¿dónde pues está esa satisfacción que experimentabais? Porque os doy testimonio de que si hubieses podido o hubierais sacado vuestros propios ojos para dármelos. Los Gálatas era un pueblo que se había entregado a escuchar el evangelio, a que todo lo que el apóstol Pablo les había enseñado había quedado en sus corazones. Imagínense a qué grado valoraban la palabra del apóstol. Cuando le veían con el problema de salud o con el problema de su vista, dice: si hubieran atrevido a darme sus propios ojos. Nunca paró la predicación del evangelio por este asunto severo de salud en la vida de Pablo. Esto tiene que ser un ejemplo para muchos de nosotros,
Porque aun cuando tenía ese problema en su nervio óptico, en una de sus cartas incluso dice: cuán grandes letras les escribo. Imagínate de qué tamaño eran los escritos que él hacía para enviárselos a la iglesia. No era lo que hoy comúnmente vemos, el copy paste y está listo. No, era algo que él mismo estaba diciendo: ¿cómo expreso? ¿Cómo lo hago? Entonces, cuando él se da cuenta que los Gálatas habían sido engañados, dijo: ¿qué fue lo que sucedió? Al grado de que él mismo lo dice en el versículo 16, Gálatas 4:16. Me he hecho pues vuestro enemigo por deciros la verdad. Ustedes me ven ahora como un enemigo por haberles abierto, por haberles hablado la verdad. La posición que Pablo tenía en cuanto a este asunto era que no podía ser intercambiable la verdad, y que él incluso estaba viviendo en una práctica de integridad en todas las áreas de su vida. Mire lo que dice Efesios 4. Efesios 4:15. Dice la Biblia, Efesios 4:15, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Después de que Pablo se da cuenta que los judaizantes les estaban envisionando o cambiando la idea del evangelio, entonces Pablo se va a ver el asunto claro y dice: a ver, vamos a descubrir qué fue lo que sucedió. Y mira cómo les descubre el tema. Vamos ahí. Gálatas 4, versículo 17. Dice: tienen celo por vosotros, pero no para bien, sino que quieren apartaros de nosotros, para que vosotros tengáis celo por ellos. Jesús un día, hablando de los judaizantes, de los fariseos, les dijo: miren, ustedes son capaces de atravesar el mar, de ir al otro continente, de caminar leguas y leguas y leguas para ir por una sola persona y hacerlo prosélito del judaísmo. Jesús dijo: no es así. Entonces aquí encontramos lo que Pablo está diciendo, es que los judaizantes estaban tratando de ganar el favor de los gálatas, aparentando que estaban profundamente interesados por ellos, pero su propósito no era un propósito correcto, no era un propósito apropiado, no era la forma correcta. Desafortunadamente, los otros evangelios siguen teniendo la misma estrategia. Aparentemente se interesan por tu vida, se interesan por ti, están al pendiente de ti, pero detrás de ellos es un evangelio o es otro evangelio que el que no es el de la cruz. Y eso lo hacen con mucha frecuencia las doctrinas heréticas. Háblese de los mormones, háblese de los testigos de Jehová, háblese de la luz del mundo, háblese de todas esas doctrinas pseudo cristianas que han
salido por el mundo. Es el mismo concepto. Tienen celo por vosotros, pero no para bien, sino que quieren apartados de nosotros para que vosotros tengáis celo por ellos. Así que Pablo está incluso aquí asistiéndoles con una voz activa, está preocupado y les está diciendo: cuidado, no sean arrastrados por estos malos compañeros. Vamos a una cita, 2 Corintios 11:2. Dice la Biblia aquí: ruego pues que cuando esté presente no tenga que usar de aquella osadía con que estoy dispuesto a proceder resueltamente contra algunos que no tienen, como si anduviésemos según la carne. Pablo aquí hace una defensa total de su ministerio. Y Pablo les habla directamente a esta iglesia. Y es lo mismo que Pablo está diciendo a los Gálatas cuando les dice: necesito tener por ustedes ese celo, y como tengo por ustedes ese celo, por eso los estoy celando. Aquí hay una voz compasiva. No estoy pensando en que estoy perdiendo adeptos. No estoy pensando en que mi ministerio no está teniendo éxito, sino estoy hablando esto, levanto mi voz porque yo los celo a ustedes de que no estén haciendo las cosas correctas. Incluso en el versículo 18 de Gálatas 4 les dice: bueno es mostrar celo en lo bueno siempre, y no solamente cuando estoy presente con vosotros. Ahora, todo este asunto, ¿cuál es la razón principal de dar este antecedente? Hoy más que nunca, amados, estamos viviendo tiempos muy difíciles de una constante siembra de otro evangelio. El otro evangelio, usted lo puede encontrar en diferentes presentaciones. Puede ser hasta un evangelio de algo que se mal llamó la doctrina de la prosperidad. Hace aproximadamente un año hubo una reunión muy importante con todos los pastores de Francia. Se unieron diferentes asociaciones, diferentes ligas bíblicas y aún asociaciones de pastores, y llegaron a un acuerdo. ¿Cuál fue este acuerdo? Es que ellos habían vivido durante los últimos 30 años la predicación extenuante, extensiva de la doctrina de la prosperidad. Y esa doctrina de la prosperidad tiene que ver con otro evangelio. No es el verdadero evangelio. Así que ellos llegaron a un acuerdo y dijeron: mira, no hemos tenido resultados de crecimiento. Nuestros grupos se han ido más por obtener riqueza. Han creído que si no tienen riqueza, no son bendecidos de Dios.
Así que, ¿qué fue lo que sucedió? Había diversos sectores dentro de la misma iglesia. Estoy hablando de la iglesia en Francia. Los que se sentían cristianos de una élite distinta, y los que se decían cristianos de los que no tenían la venia, la bendición de pertenecer a ese grupo de los bendecidos. Así que ellos llegaron a un acuerdo y dijeron: jamás vamos a predicar acerca de este evangelio de la prosperidad. Así que empezaron a revisar el verdadero evangelio dentro de la Biblia y se dieron cuenta que hacía muchos años se habían desviado. Esto es algo, amados, que en América Latina no es nuevo. Pero sí necesitamos levantar la voz ante esas modalidades. Si no, entonces nosotros podemos ver que lo mismo que pasó con la iglesia de los Gálatas está sucediendo en este tiempo. Dice: tienen celo por vosotros, pero no para bien, sino que quieren apartaros de nosotros para que vosotros tengáis celos por ellos. Eso no ha acabado, eso está vigente. Y el apóstol Pablo está diciendo: tengo un celo de estar cerca de ustedes. Quiero estar con ustedes. Mire cómo se los dice. Gálatas 4. Versículo 20. Del 19. Fíjese cómo dice: hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros. Quisiera estar con vosotros ahora mismo y cambiar de tono de voz, pues estoy perplejo en cuanto a ustedes. Pablo aquí se compara a una madre que está dando a luz a un hijo. Y dice: vuelvo a tener dolores de parto. ¿Qué les dijo entonces Pablo? Algunos que aparentemente habían nacido, no habían nacido de nuevo. Por eso, cuando no se nace de nuevo con lo que tiene que ver con la esencia del evangelio, es más fácil conectarse con una religión de guardar, de hacer. Es más fácil. ¿Ha oído usted, por ejemplo, cuando muchas veces nosotros decimos: estamos en cualquier lugar público y de tu boca sale esto: guarda el testimonio? ¿Qué está diciendo? Aquí no hagas lo que acostumbras a hacer en otro lado. Es decir, que guardar el testimonio venía como consecuencia de hacer algo, de ponerse algo, pensando que en eso estaba la esencia del evangelio. Se podía tener la falda más larga, pero eso no significaba que no se podían levantar la falda para fornicar o para adulterar. Entonces el apóstol Pablo está diciendo: quiero estar cerca de ustedes. Cuando él les llama hijitos queridos, está usando la palabra griega teknión. Y cuando él habla de un teknión, está hablando de algo que tiene que ver con la esencia, con el semen
del nuevo nacimiento, y dijo: yo necesito que ustedes observen, vean qué es lo que sucedió, porque yo vuelvo a sufrir dolores de parto. Él lo dice: por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto. Él estaba diciendo: es necesario nacer. Es necesario creer. Es necesario revisar. Y el apóstol Pablo tenía tanto ardor en su alma por los Gálatas que él dice: quiero volverme a estar ahí con ustedes. Ojalá me vuelvan a ver como ese papá que llegaba y que decían: ¿qué vamos a aprender? ¿Qué tú tienes para enseñarnos? Desafortunadamente la iglesia de los Gálatas se había desviado. Quiero decirles que no somos tan diferentes de lo que pasaba en aquellos días. Hoy, con mucha frecuencia, si usted va, por ejemplo, a una librería cristiana, entre comillas, usted va a ver cómo hay un sinfín de libros que te hablan de lo que el mismo mundo persigue. ¿Qué es lo que persigue el mundo? El afán, las riquezas, la posición. Y tú lo encuentras en presentaciones de hombres que se supone que usan un púlpito y tienen una congregación, pero le están hablando de otro evangelio que tiene que ver con buena salud, con éxito, que tú puedes incluso sacar el campeón que está dentro de ti. Amados, el hombre sin Jesús dentro no trae nada bueno. Necesitamos entonces hacer lo que el apóstol Pablo le estaba diciendo. Mire, fíjese cómo termina. Vaya por favor al versículo 19. Hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto. Ok, ahí hay el nuevo nacimiento. Y luego dice ahí: hasta que Cristo sea formado en vosotros. No se tiene que formar una religión dentro de ti. No se tiene que formar dentro de ti las enseñanzas del apóstol, del profeta, del ungido, del que está más ungido que nadie. Dentro de ti y dentro de mí se tiene que formar, dice ahí el versículo 19, hasta que Cristo sea formado en vosotros. Así que hoy podemos tener con esto varias preguntas. ¿Cómo cuál? ¿Por qué lo que quiero hacer no hago? Porque dentro de nosotros hay dos naturalezas. Una naturaleza carnal, pecaminosa, animal, y una naturaleza espiritual, la nueva naturaleza de Cristo. Así que si mi naturaleza carnal, animal, es con la que todos los días alimento, apaciento, ¿cómo voy a responder ante eso que estoy haciendo? En una naturaleza no espiritual, sino carnal.
Por eso Pablo dice, es necesario que Cristo sea formado en nosotros. Y cuando Pablo usó la palabra formarse en nosotros, no está hablando de algo que me pongo, de algo que me visto y me quito. No, usó la palabra griega morpo, que tiene que ver con algo que vive adentro, que algo que no lo puedo sacar, no me puedo deshacer. ¿Por qué el cristiano sigue pecando? Porque no está siendo formado Cristo dentro de nosotros. Apenas nos sucedió algo. Estaba por ingresar al carril venía manejando y estaba por ingresar al carril para venir uno detrás de otro hasta llegar aquí a la hacienda. Así que vi a uno que le hice hasta las señas y me dejaba pasar. No, se pasó. Otro se pasó. Uno era un camionero, otro era, bueno, pero no los quiero calificar por lo que traían. No, estoy hablando de lo que sucede muchas veces. Así que el que yo pensé que me iba a dar oportunidad, pues era un carro pequeño, y le hago la seña que si podía meterme, y dijo no. O sea, de esos aspectos donde no hay de otra, o tienes que hacer algo, ¿verdad? Se pasa y el de atrás me hace la seña y me dice, pase. Entonces yo voy atrás del que no me dejó pasar. Y traía atrás en el medallón, dice, alerta, el conductor de este automóvil puede desaparecer en cualquier momento. Cristo viene. Bajo la vista a la defensa y veo el tremendo pescado. Le digo a Tere, nada más falta que este individuo entre a la hacienda. ¿Por qué? Porque Pablo estaba diciendo, ¿sabes por qué no puedes distinguir? ¿Sabes por qué te ha faltado? Es que muchas veces decimos, ay, es que pastor, este diablo la trae conmigo. Pablo dijo esto, quítate de cosas, y el problema es que no has nacido de nuevo. Y tan no has nacido de nuevo porque yo como tu padre espiritual, así le está diciendo Pablo a los Gálatas, hijitos míos, yo como su padre espiritual vuelvo a sentir en mi espíritu dolores de parto, como que hoy los estoy dando a luz. Y entonces dijo, hasta que Cristo sea formado en vosotros. Así que si estamos pensando, ¿por qué insistir en el evangelio? ¿Por qué insistir en que el evangelio no es lo que nos dijeron que era? ¿No es lo que sale en la televisión? ¿Cuántos de aquí tienen en cable el programa de Enlace? Levanten su mano. Muy bien. Te pregunto, ¿tienes la capacidad para discernir si lo que se está hablando ahí es el evangelio o es otro evangelio? Se lo dejo de tarea. Hace muchos años, hermanos, nosotros tuvimos un programa de radio que se llamó Solo la Palabra en el 1440 de AM.
por muchos años. ¿Sabes una de las cosas que me hizo salir de esa programación? Te voy a decir algo. Me hizo salir el que alguien venía y hablaba un fundamento bíblico, y el del siguiente programa decía, no, es que eso es legalismo, no, eso es algo ya pasado, y entonces presentaba otro evangelio. Así que después de oír toda la barra cristiana, entre comillas, habías oído hasta de la oración fuerte al Espíritu Santo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque nos dimos cuenta que cada uno llegaba y promovía su doctrina, pero no promovía la fe en Jesucristo. Y una de las cosas que el apóstol Pablo le habló a la iglesia es que deberíamos de guardar la unidad de la fe. Y la unidad de la fe tiene un fundamento. La unidad de la fe no hay vuelta de hoja. Es lo que Jesús dijo. El que quiera seguir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Esa es la fe. Entonces, cuando el apóstol Pablo estaba diciendo, el problema es que muchos de ustedes solo pensaron que por hacer algo ya estaban siendo verdaderos creyentes. Y Pablo dice, vuelvo a sufrir dolores de parto. Pero Pablo dijo, pero no hay problema. Lo que quiero es que Cristo sea formado en vosotros. ¿Qué significa que Cristo sea formado en vosotros? ¿Sabes qué significa? Que vuestros pensamientos, que vuestros deseos, que vuestras aspiraciones, que vuestros proyectos tengan en el lenguaje diario lo que tiene que ver con la esencia del evangelio. Desafortunadamente, hermanos, usted no puede ser enseñado solo porque ahí en la televisión hablan de Dios. Usted necesita oír y escudriñar. Es como cuando usted le sirven una mojarra al mojo de ajo. Usted no dice, bueno, esta me la voy a comer completa. No, usted le va quitando los huesitos. Usted va quitando todo aquello que le puede dañar en su cuerpo. De la misma manera es necesario. Y no solo eso, amados, sino muchas veces el mecanismo que se usa para sostener esos programas. ¿Cuál es el mecanismo? El que te pueden vender un milagro, en que te pueden vender la prosperidad de tu empresa, que te pueden vender, y cuando tú revisas el evangelio, o sea, tú vas a lo que dice la Biblia hablando de dar, no lo encuentras. Pero pastor, en alguna ocasión lo hice y me resultó claro, porque acuérdate que no solamente la Biblia habla de un espíritu del anticristo, sino también habla del anticristo. Y no habla de uno, sino habla de muchos falsos cristos. El anticristo, hermanos, no creas que es un sistema. Tiene su modalidad en el sistema, el anticristo. Pero más que otra cosa, el espíritu del anticristo tiene que ver con la diversidad de ideas que no concuerdan con la predicación del evangelio.
Necesitamos revisarlo. Ahora, ¿por qué insisto en predicar esto? A ver, pastor, ¿cuál es la razón de estar hablando acerca del evangelio? Escúcheme, cuando un auditorio amplio como el que tenemos esta mañana se sienta domingo a domingo, sabes, yo tengo la responsabilidad de compartir, de enseñar. ¿Por qué? Porque no solamente llegan ovejas, sino también llegan cabritos. Y esperamos que algún día, de acuerdo a la predicación del evangelio, el Espíritu Santo en sus vidas haga algo sobrenatural, y entonces usted deje de pensar como piensa el mundo, deje de tener aspiraciones como piensa el mundo. ¿Sabes por qué? Porque todos los deseos, todas las aspiraciones que tiene el mundo, todo tiene que ver solo en esta vida y para esta vida. Amados, parece que fue ayer cuando cruzábamos la edad de 15 años. Pero han pasado los años, pasó la vida. Y tener más de 50 años y empezar a ver cómo ha habido un cambio en la cosmovisión, tanto eclesiástica, en muchos aspectos del mosaico de iglesias, del mosaico de asociaciones. Amados, es necesario volver a rectificar, es necesario volver a decir: mira, esto es lo que dice la Escritura. ¿Qué es lo que hicimos por muchos años? Así lo aprendí, así lo vi hacer, en que la gente que quería recibir a Jesús se le invitaba, pasaban, repetían una oración, llevábamos nuestras estadísticas de cuántos convertidos. Pero ¿sabes cuántos nacidos de nuevo? Porque el que nace de nuevo quiere seguir a Jesús. El que nace de nuevo toma su cruz y le sigue. El que nace de nuevo da nuevos frutos. Y es conocido por su fruto, el árbol. ¿Por qué? Porque si la raíz está bien, su fruto va a ser mejor. Y cuando nosotros empezamos a ver que no había coherencia entre una estadística y otra, entonces dijimos: algo hay que hacer. Y al revisar el evangelio, nos damos cuenta de un evangelio que ha tenido diversas presentaciones modernas, de las cuales incluso no es el evangelio. Por eso cuando Pablo le dice a los Gálatas: estoy maravillado de cómo fue que sucedió, qué fue lo que pasó, por qué se dejaron envisionar, por qué se dejaron maravillar, porque estoy escuchando de otro evangelio. Quiero invitarles a que se pongan de pie, por favor.